La frase "no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy" tendrá aplicación en la materia fiscal. La frase "lo barato sale caro" tiene aplicación en la materia fiscal. Y finalmente la frase "dar gato por liebre" tendrá aplicación en la materia fiscal. Bien, pues quédate con nosotros para que conozcas las respuestas a estas tres interrogantes, pues precisamente de este importante tema hablaremos en este video. Hoy es día viernes 11 de agosto de 2023. Los saludo con mucho gusto, queridos amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 46 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985. Actualmente ya con una trayectoria de más de 38 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. También soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia fiscal. Durante más de 30 años he impartido miles y miles de conferencias y cursos en materia fiscal en todo el territorio nacional. También desde hace más de 30 años tenemos clientela en todo el país, y también desde hace más de 30 años trabajamos en asociación con contadores públicos de toda la República Mexicana. Bien, estimados, en este video vamos a hablar de lo que ocurre cuando se contrata al abogado, entre comillas, fiscalistas, que cobra menos dinero, y vamos a tocar este tema precisamente analizando un caso real. Bien, el 5 de julio del 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de la Dirección General de Comunicación Social, publicó el boletín 51/2023 titulado "El Pleno de la Sala Superior del TFJA validó resolución mediante la que se determinó pago por más de 1.300 millones de ISR e IVA". Vamos a leer este comunicado. Por unanimidad de votos, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución emitida por el Administrador Desconcentrado Jurídico de Veracruz del Servicio de Administración Tributaria, mediante la cual determinó que una empresa privada debe pagar más de 1.300 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, recargos y multas por el ejercicio fiscal 2014. Este asunto deriva de la impugnación que presentó una empresa privada a la que se le dictó sentencia por la cual debe pagar más de 1.300 millones de pesos. Sin embargo, la demandante realizó el procedimiento jurídico a través de un escrito enviado por correo certificado por la vía del Servicio Postal Mexicano, esto apenas 8 horas antes de que concluyera el plazo para refutar la resolución. El Pleno de la Sala Superior analizó si el medio utilizado por la demandante fue el idóneo para presentar la impugnación. La empresa alegó violación a los principios de primacía, subordinación, jerarquía y reserva de ley por parte de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, la cual fue emitida por el jefe del Servicio de Administración Tributaria. La magistrada y magistrados de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinaron que el recurso de revocación correspondiente debió presentarse mediante buzón tributario dentro de los 30 días
siguientes en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que se controvierte. Además, determinó que el jefe del Servicio de Administración Tributaria no cayó en alguna arbitrariedad ni rebasó su facultad al emitir la resolución miscelánea fiscal para 2018. Muy bien, pues estimados amigos, vamos a hablar de este caso brevemente. Por favor, ¿me podrías prestar el Código Fiscal 2023? Muy bien. Vamos a hablar de este caso para descubrir que la empresa actora, la empresa recurrente, la empresa a la que le emitieron el crédito fiscal en cantidad de 1.300 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, pues incurrió en dos gravísimos errores, y vamos a hablar de este caso porque desafortunadamente infinidad de contribuyentes que acuden a los medios de defensa, revocación o juicio contencioso administrativo para impugnar los créditos fiscales que les determinan las autoridades, infinidad de esos contribuyentes, un alto porcentaje que seguramente supera el 75%, de los contribuyentes que hacen uso de los medios de defensa, incurre en estos dos errores que, si queremos salir adelante y conservar nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad, pues debemos incurrir en ellos para no estar en la lamentable situación en que está esta empresa que, como consecuencia de esos dos errores en que incurrió, pues hoy tiene un crédito firme que debe pagar necesariamente al fisco en cantidad de 1.300 millones de pesos, y si no tuviera capacidad económica para pagarlo, bueno, pues la vida de los socios del representante legal se convertirá en un verdadero calvario de aquí hasta su fallecimiento, quienes no podrán jamás otra vez actuar como contribuyentes, ya que si no pagan este adeudo fiscal en breve lapso, pues la autoridad hacendaria les restringirá a la persona moral, a los socios o accionistas y al representante legal, les quitará, les revocará su firma electrónica avanzada. Y además, si esos socios o accionistas intentaran a futuro ser socios de otra persona moral o ya fueran socios de otra persona moral, también a esa otra persona moral le van a quitar la firma electrónica y no podrá seguir operando, no podrá enajenar su mercancía, no, tendrá impedimento para seguir operando, todo como consecuencia de que no pudiera pagar este crédito firme ya de 1.300 millones de pesos. Pero ¿por qué ese crédito fiscal quedó firme? Bueno, de este comunicado que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de la Dirección General de Comunicación, ¿verdad?, se desprende que a la empresa a la que le notificaron este crédito fiscal de 1.300 millones decidió interponer en contra de ese crédito fiscal, en primer lugar, el recurso de revocación. Y el recurso de revocación, dice este comunicado, lo envió por servicio postal mexicano 8 horas antes de que concluyera el plazo para refutar la resolución. Recordemos que para interponer el recurso de revocación legalmente se dispone del plazo de 30 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la resolución que se va a recurrir. Si hoy se nos notificara personalmente un acto en contra del cual nosotros queremos interponer el recurso de revocación, el plazo de 30 días hábiles empezaría a computarse el próximo martes,
porque como hoy se recibió la notificación personal de esta resolución que vamos a recurrir, esa notificación surtirá efectos el próximo lunes y el martes sería el primer día de los 30 días hábiles que nosotros tenemos para interponer ese recurso de revocación en contra de la resolución que hoy nos notificaron. Bien, pues en el caso que nos ocupa, la persona moral que recibió el crédito fiscal de 1.300 millones de pesos presentó su recurso de revocación el último día, el día 30, ¿verdad? 8 horas antes de que venciera el plazo para interponer el recurso de revocación. Desde luego, tal parece que la empresa se durmió en sus laureles, dejó transcurrir los días, ¿verdad? Y contrató un abogado, ya avanzado el cómputo del plazo. El abogado no dispuso de mucho tiempo para elaborar con calma su recurso de revocación y por eso hasta el último día del plazo de 30 días, a la carrera, apresuradamente, 8 horas antes de que venciera el plazo, por Servicio Postal Mexicano envió dicho recurso de revocación ante la autoridad competente, que de acuerdo a esto, la autoridad competente para conocer de este recurso era la Administración Desconcentrada Jurídica de Veracruz. Suponemos que este contribuyente que interpuso el recurso de revocación radicaba en una ciudad diferente de donde están las oficinas de la Administración Desconcentrada Jurídica de Veracruz, motivo por el cual envió el recurso por servicio postal. Pero eso es una verdadera tontería, un verdadero absurdo, porque ese recurso bien se pudo presentar, suponiendo que está mal, pero bueno, está mal, pero digo, se pudo haber presentado en la oficialidad de partes de la administración. ¿Cuántas horas se puede hacer por carretera de la ciudad donde está ubicado el domicilio fiscal de la contribuyente que tenía ese problema a la ciudad en donde está ubicada la Administración Desconcentrada Jurídica de Veracruz? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas? Pongamos que son 8 horas de distancia, 8 horas para llegar. Pues salimos en la madrugada y a media mañana estamos en la oficina de la Administración Desconcentrada Jurídica de Veracruz 1, presentando en oficialidad de partes nuestro recurso, que no es la vía correcta, pero bueno, yo jamás he enviado un recurso o un medio de defensa por el Servicio Postal Mexicano, jamás, porque no soy flojo, no soy una persona que hace las cosas al ahí se va, no soy una persona irresponsable, ¿verdad? Yo trabajo con intensidad, con oportunidad, para por lo menos un día antes del vencimiento estemos presentando el escrito, si se presenta en oficialidad de partes, en la oficialidad de partes. Tampoco lo hago el último día, porque imagínense nada más que hoy vence el asunto y hoy tomo carretera y hay un accidente que me impide continuar con mi viaje, hay una manifestación, hay un bloqueo, se me poncha una llanta, yo mismo sufro el accidente. ¿Cómo? Ya no presenté el recurso que hoy vencía, la demanda que hoy vencía, no presenté la ampliación de demanda que hoy vencía, todo por hacerlo el último día. Jamás va a ocurrir eso en mi despacho, porque nosotros, por lo menos un día antes del vencimiento, estamos presentando el escrito, para que si hoy, que el asunto vence el lunes, hoy me traslado a donde hay que presentarlo, y si tengo algún inconveniente, no hay problema, porque vence hasta el lunes. Y entonces evidentemente que yo continuaría con mi camino, ¿verdad? Esa noche pernotaría en ese lugar, ahí me quedaría a dormir en algún hotel,
Y mañana o el lunes a primera hora estamos en la oficialidad de partes presentando el escrito, ¿verdad? O sea, aquí fue una irresponsabilidad tremenda de ese pseudo abogado fiscalista que se atrevió a tomar como abogado la defensa de un asunto de 1.300 millones de pesos, ¿verdad? Pero la culpa no es tanto del pseudo abogado fiscalista. Dicen que no es culpa del indio, sino del que lo hace su compadre. Aquí más que culpa de ese pseudo abogado fiscalista es culpa de la empresa que lo contrató. Pero repito, la empresa se ve que dejó pasar días perdiendo el tiempo sin contratar al profesionista que iba a elaborar el medio de defensa. Quiero yo suponer eso, que perdió el tiempo y que cuando contrató al profesionista, bueno, pues este ya no tuvo tanto tiempo, un profesionista también conchudo, que no le dio la importancia al asunto de 1.300 millones, que seguramente siguió trabajando en otros asuntos, ¿verdad? Y ahí lo tuvo y al final de cuentas ya a la carrera lo hizo, ¿verdad? Y ni siquiera tuvo el cuidado de ver cómo se debía presentar el recurso, y dentro de toda esa ignorancia, ¿verdad? Lo envía por el Servicio Postal Mexicano, que no es la vía correcta. Ni siquiera se debió haber presentado en oficialidad de partes, porque el Código Fiscal de la Federación desde hace muchísimos años dispone que el recurso de revocación se interpondrá por buzón tributario. El único recurso de revocación que se puede presentar en oficialidad de partes es cuando se presenta ante la Secretaría de Finanzas del Estado, ¿verdad? La Secretaría de Finanzas del Estado normalmente no tiene buzón tributario, entonces ahí es imposible mandar el recurso de revocación a la Secretaría de Finanzas por buzón tributario, porque la Secretaría de Finanzas tiene buzón tributario, y entonces ahí sí hay que presentarlo en oficialidad de partes. Pero repito, yo jamás cometería, la estupidez de mandar un recurso de revocación a la Secretaría de Finanzas por el Servicio Postal Mexicano. Pues que no tengo equipo de trabajo, que no tengo recursos para un día antes trasladarme a la sede donde está la Secretaría de Finanzas, donde voy a interponer mi recurso de revocación. Y además llegaría yo un día antes a primera hora. No puedo exponer un asunto del monto que sea a que de pronto no lo pueda yo presentar dentro del plazo de ley de 30 días. Desde luego menos puedo hacer eso cuando el asunto tiene un monto de 1.300 millones de pesos. Yo me imagino que lo que le ocurrió a esta empresa fue que cuando recibió el crédito de 1.300 millones de pesos, pues empezó a buscar abogado, comentó el problema con sus amistades y todos le decían: no, hombre, ve a ver a fulano, este es buenísimo, vete a México, ahí está fulano y ese te lo va a resolver, vete a México con este otro abogado, mira, en Veracruz hay un abogado buenísimo. Entonces, todos sus conocidos que se enteraron de este problema, pues le recomendaban abogados, y esta empresa seguramente vio a todos esos abogados que le recomendaron y a otros que buscó por sí misma, ¿verdad?, para checar, para buscar al abogado que iban a contratar. Desde luego, como son los contribuyentes mexicanos en su mayoría, y seguramente compartiendo esa forma de ser, esta empresa, pues en las entrevistas que tuvo con los abogados, más que buscar al mejor, buscó al que le cobraba menos. Buscó al que le cobraba menos. No al más barato, sino al que le cobraba menos. ¿Qué diferencia hay entre contratar al abogado más barato y contratar al abogado que cobra menos? Bueno, para decir que un abogado es más barato que otro, ¿verdad?, es porque los dos tienen la misma preparación, la misma capacidad, trabajan con mucho profesionalismo los dos son abogados de mucha experiencia,
de excelente trayectoria, abogados profesionales cumplidos que hacen bien las cosas y siendo iguales, teniendo las mismas características ambos abogados, uno cobra más y otro cobra menos, ¿verdad? Aquí efectivamente el que cobra menos es más barato, porque está dando lo mismo cobrando menos, ¿verdad? Pero cuando buscamos no al más barato, sino al que cobra lo menos, ahí no nos interesa saber sus cualidades, sus características, su seriedad, su conocimiento, su experiencia. En mi ignorancia como contribuyente, yo pienso que todos los abogados fiscalistas saben lo mismo, que todos los abogados fiscalistas hacen lo mismo y que todos los abogados fiscalistas hacen lo mismo de la misma manera. Y entonces en mi lógica rústica, elemental, prehistórica, ¿verdad? Yo digo, bueno, pues si todos los abogados fiscalistas saben lo mismo, hacen lo mismo y lo hacen de la misma manera, pues yo voy a escoger al que cobre menos. Y entonces descarto al que cobre el 15%, descarto al que cobre el 10%, descarto al que cobra el 5%, descarto al que cobra el 3% y me quedo con el abogado que por 1.300 millones de pesos por defender ese asunto me dice, ¿sabe qué? Deme 200,000 pesos ahorita y cuando se gane me da otros 200,000 pesos. Aquí no estoy escogiendo al más barato porque no estoy seguro de que todos tengan las mismas capacidades, las mismas cualidades, las mismas características. No, simplemente veo quién es el que cobra menos y a él le doy mi trabajo, me encargo mi trabajo, ¿verdad? Porque repito, yo dentro de mi ignorancia considero que todos los abogados fiscalistas saben lo mismo, hacen lo mismo y lo hacen de la misma manera. Y esto es una verdadera tontería. Es como pensar que todos los jugadores juegan al fútbol como Messi. Es como pensar que todos los compositores componen como componía Juan Gabriel. Es tan tonto como pensar que todos los cantantes de ópera cantan como, por ejemplo, Plácido Domingo. ¿Sí está claro? Claro que no. Cada quien tiene cualidades diferentes y no podemos tasar a todos con la misma medida. ¿Sí está claro? Entonces, si esta persona moral entrevistó a muchísimos abogados, pero no viendo sus cualidades profesionales, sus cualidades técnicas, sus características de seriedad, profesionalismo, etcétera, etcétera, sino únicamente buscó el precio, bueno, pues contrató al que menos cobró, y normalmente el que menos cobra es el que peor servicio da. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? A ver, vamos a ver. Queremos contratar un banquete para una boda, ¿verdad? Y nos cotizan en algún lugar el platillo a 4,000 pesos, ¿verdad? Pero nos dicen todo lo que nos van a dar, todos los platillos, la calidad, la naturaleza, la presentación, el lugar, etcétera, ¿sí? 4,000 pesos por platillo. Y en otro lugar nos dicen 200 pesos, ¿verdad? 200 pesos, imagínense los que nos pueden dar por 200 pesos, ¿sí? Y yo únicamente contrato por el precio, ¿sí está claro? Bueno, pues obviamente el día de la fiesta, bueno, pues tendremos ahí una comida muy diferente de la que hubiéramos tenido si hubiéramos pagado el platillo de 4,000 pesos, ¿sí está claro? Nadie te va a dar más de lo que tú le das. ¿Sí está claro? La vida misma siempre te devuelve lo que tú le das de esfuerzo. ¿Sí está claro? Entonces, pues es una tontería pensar que pagando 200 pesos por platillo voy a recibir platillos que realmente valen 4,000 pesos. Es una tontería pensar que pagando centavos a un abogadillo ahí que dice que es fiscalista, ¿verdad?, recibamos el mismo servicio que nos daría un verdadero experto en la materia fiscal, abogado fiscalista auténtico. Eso es una tontera en la que seguramente incurrió esta empresa que contrató tardíamente, ya avanzado el cómputo del plazo de 30 días, pagando lo más barato que le cobraron. ¿Sí está claro?
obviamente este abogado chafa, este disque fiscalista, ¿verdad? Lleno de trabajo, ¿verdad? No le dedicó todo el tiempo requerido a partir de que lo contrataron hasta que vencía el escrito, no dedicó todo su tiempo, día y noche y fines de semana, a hacer una defensa adecuada, sino que la fue haciendo ahí en ratitos, con desgano, con apatía. Por eso llegamos al último día, y el último día está terminando su escrito, ¿verdad? Y por eso a él se le hace fácil mandarlo por el Servicio Postal Mexicano, probablemente porque no sabe que el recurso de revocación, desde hace muchos años, cuando se presenta ante el SAT, se presenta por buzón tributario. ¿Sí está claro? Un ignorante que ni siquiera sabe eso. Eso es un conocimiento elemental, mínimo. El recurso de revocación se presenta por buzón tributario cuando se interpone ante el SAT. Que alguien no sepa ni siquiera eso es una prueba de su total desconocimiento de la materia. ¿Sí está claro? Entonces lo manda por Servicio Postal Mexicano el último día, que no debe hacerse eso jamás. Recuerden que yo he dicho que nosotros presentamos los escritos cuando son por oficialidad de partes, por lo menos un día antes. Y si es posible lo presentamos 3 o 4 días antes. Nosotros no tomamos un asunto y ahí lo dejamos abandonado hasta que ya vence mañana, échamelo, vamos a dictar rápido sobre las rodillas. Eso es imposible que lo hagamos nosotros, ¿sí? No, se va trabajando desde que se contrata y tratamos de concluirlo con mucha anticipación para presentarlo, si es posible, una semana antes de que vence. ¿Sí está claro? Nunca el último día. Así tengamos que desvelarnos, trabajar sábados y domingos. Eso es lo que hace un profesional. ¿Sí está claro? Evidentemente a esta empresa no le interesaba contratar al mejor, no le interesó contratar a un verdadero profesional, contrató al que le cobró lo menos posible, ¿verdad? Y obviamente el que contrató lo menos posible pues no sabía nada, por eso cobró poquito, ¿verdad? No sabía ni siquiera que el recurso de revocación se interpone por buzón tributario, y lo hizo con mucha calma, en sus ratitos libres, y el último día lo estaba terminando, y 8 horas antes de que venciera el plazo lo mandó por Servicio Postal Mexicano. Evidentemente, ante esta serie de errores de la persona moral contribuyente y del pseudo fiscalista que hizo ese medio de defensa, bueno, pues la respuesta o el resultado previsible era que se desechara el recurso de revocación por no haberse presentado en la forma adecuada por el medio adecuado. El abogadillo ese, ¿verdad? No se le puede decir de otra manera. El abogadillo ese promueve juicio contencioso administrativo, y en ese juicio contencioso administrativo alega que se le están violando los principios de primacía, subordinación, jerarquía y reserva de ley por parte de la resolución miscelánea para 2018, la cual fue emitida por el jefe del SAT. ¿Sí está claro? Cuando el recurso de revocación se deba interponer por buzón tributario, no está establecido en la resolución miscelánea, sino que está establecido con toda claridad en el Código Fiscal de la Federación. Artículo 121 del Código Fiscal de la Federación. El recurso de revocación deberá presentarse a través del buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación. ¿Sí está claro? Eso no está en la resolución miscelánea fiscal. Y estos agravios de que se violaron los principios de primacía, subordinación, jerarquía y reserva de ley, pues se me hace que los formuló un maestro en Derecho Fiscal o un doctor en Derecho Fiscal, pero no alguien que conoce la legislación fiscal vigente en México, porque ni siquiera conocía que el primer párrafo del artículo 121 del Código Fiscal de la Federación
claramente señala que el recurso de revocación se debe presentar por buzón tributario, ¿verdad? Entonces, pues, el juicio finalmente fue resuelto por la Sala Superior por el monto del crédito, 1.300 millones de pesos, ¿verdad? Ejerció la facultad de atracción la Sala Superior, lo atrajo y finalmente resolvió el juicio, supongo que en estos unos pocos días antes del 5 de julio, obviamente confirmando la validez de la resolución que desechó el recurso de revocación por no haberse presentado por buzón tributario, quedando firme la resolución determinante del crédito fiscal en cantidad de 1.300 millones de pesos, ¿verdad? Estimados contribuyentes, cuando tengan una resolución que afecte sus intereses jurídicos, hay que contratar de inmediato al abogado, para que el abogado disponga de 30 días, o de 29 o de 28 días para elaborar su recurso. Hay que contratar al mejor abogado, no al que cobra menos. Bueno, contraten al más barato y contrátenlo días antes de que vence el asunto para que pierdan su asunto. ¿Quieres perder tu asunto? Contrata al que te cobra menos. ¿Quieres perder tu asunto? Contrata al abogado ya que pasaron 20 días del plazo, que nada más le queden 10, ¿sí? Si quieres perder el asunto, tu asunto, eso es excelente. Contratar a destiempo al abogado y contratar al que cobra menos. Esa es la solución para que pierdas tus asuntos. Ahora, ¿quieres ganar tus asuntos? Bueno, pues contrata al mejor y contrátalo de inmediato. Incluso lo ideal sería que en este caso el abogado hubiera sido contratado antes de que se notificara la resolución determinante del crédito fiscal. Supongo que hubo una visita domiciliaria, que hubo una revisión de gabinete, que ya se había levantado el acta final, que ya se había notificado el oficio de observaciones, ¿verdad? Supongo que el contribuyente ya se había asesorado que el crédito fiscal se lo iban a notificar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se levantó el acta final o a la fecha en que se le notificó el oficio de observaciones. Entonces, pues en ese lapso, desde que se levantó el acta final o desde que se notificó el oficio de observaciones, debió empezar a buscar abogado y debió contratarlo antes y debió darle el acta final y debió darle el oficio de observaciones, los escritos que se presentaron contra la última acta parcial, contra el oficio de observaciones, para que el abogado conociera el asunto. En el crédito fiscal solamente se puede consignar lo que se consignó en el acta final, ¿verdad? Si yo conozco el acta final, yo puedo empezar a trabajar en la demanda porque yo ya sé lo que va a decir el crédito fiscal. No puede decir cosas diferentes a las que dice el acta final o el oficio de observaciones. No puede consignar hechos no consignados en el acta final ni en el oficio de observaciones. Entonces, yo con el acta final o con el oficio de observaciones, yo puedo empezar a elaborar la demanda. De tal suerte que cuando notifiquen el crédito, la demanda está casi terminada. Ya nada más le haré algunos ajustes de acuerdo a lo que diga el crédito fiscal. Pero no hay razón para que el contribuyente que fue revisado a través de una visita domiciliaria o a través de una revisión de gabinete, se espere a que le notifiquen el crédito para empezar a buscar abogado. Y luego para buscar y contratar al que le cobra menos. Y todavía contratarlo a unos días de que vence el asunto. Y el abogado, desde luego que fue un inepto al que contrataron, porque suponiendo que a mí me contratan al día 28, por decir algo, al día 28, bueno, legalmente, fíjense bien, que a mí me contratan al día 28 de 30, legalmente yo puedo elaborar un recurso de revocación, de tal manera que cuando lo reciba la Administración Desconcentrada Jurídica de Veracruz 1 por buzón tributario, tenga que requerirme a mí para que en el plazo de 5 días hábiles perfeccione mi recurso,
de revocación, señalando hechos, agravios y ofreciendo pruebas. Y entonces, aunque me dieron el asunto cuando yo iba en 28 días, gracias a ese procedimiento que estoy llevando conforme a derecho, de provocar que la autoridad me conceda 5 días para perfeccionar mi recurso, ofreciendo pruebas, formulando hechos y agravios, ¿verdad? Yo puedo disponer de más tiempo para presentar un buen trabajo, ¿sí? Porque si yo presento hoy mi recurso así, yo no sé cuándo me van a notificar a mí el requerimiento, la prevención. ¿Pueden notificármela el martes? No lo creo. Podría, pero no creo que les lo hagan el martes. ¿Qué tal si me notifican la prevención hasta en 2 semanas? Yo estas 2 semanas aproveché para hacer mi recurso bien hecho, ¿verdad? Luego cuando me lo notifican, tengo 5 días hábiles más para cumplir ese requerimiento. Entonces tengo 21 días hábiles, o 21 días naturales, ¿verdad? Y en esos 21 días, claro que pude hacer un buen recurso de revocación, consignando hechos, agravios y ofreciendo las pruebas pertinentes. ¿Sí está claro? Pero eso lo hace alguien que sabe, no un tarugo que malhechote hace un recurso a la carrera, ni siquiera sabe que hay que presentarlo por buzón tributario, ¿verdad? Con las consecuencias desastrosas para esa empresa. ¿Será una injusticia la que está cometiendo la vida con esta empresa? No. Cada quien cosecha lo que siembra. Cada quien recibe en la vida lo que se merece. Si cometes tonterías, no quieras resultados de excelencia, ¿sí? Por eso es importante que antes de hacer algo, tomemos la mejor decisión y lo hagamos de la mejor manera posible. Como ven, bien se dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena. Por propia conveniencia, inteligentemente, escarmentemos en cabeza ajena. Viendo las tonteras que hizo esta empresa privada, tonteras que la llevaron a que hoy esté firme el crédito fiscal que se determinó a su cargo en 1.300 millones de pesos, que nos sirva esta pésima experiencia para que si el día de mañana tenemos un problema similar, hagamos las cosas de manera diferente, de tal suerte que obtengamos resultados totalmente diferentes. Tuvimos una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, ya nos notificaron el acta final, ya nos notificaron el oficio de observaciones. ¿Qué esperas? A buscar abogado para que con el acta final o el oficio de observaciones empiece a hacer la demanda, ¿verdad? De tal suerte que cuando llegue el crédito tu demanda está casi lista, ¿verdad? Y ya nada más a cuestión de ajustes y presentes tu demanda o tu recurso de revocación con toda oportunidad. Y si es recurso de revocación, por buzón tributario, a menos que sea ante una Secretaría de Finanzas de alguna entidad federativa, caso en el cual verifica y si es necesario, bueno, lo tendrás que presentar por oficialidad de partes, pero no el último día, y menos cometas la tontería de enviarlo por servicio postal mexicano. Y contrata al mejor abogado, no al que cobra menos. ¿Sí está claro? Para todos, para todo, queremos lo mejor, ¿verdad? Queremos el mejor auto, la mejor casa, la mejor ropa, los mejores amigos, la mejor pareja. Pero para lo fiscal, el que cobre menos. Y en el pecado de contratar al que cobra menos, llevas la penitencia de perder tus asuntos, como esta empresa que está pagando la penitencia de que quedó firme un crédito fiscal a su cargo de 1.300 millones de pesos, que si no puede pagar, convertirá en un verdadero infierno la vida de sus socios y de su representante legal, de aquí hasta el día en que fallezcan. Bien, estimados amigos, aprendamos de los demás, observemos las experiencias ajenas y con ese conocimiento evitemos sufrimientos en lo personal.
Bien, estimados amigos, espero que estos comentarios les sean de utilidad. ¡Qué bueno! Hay quienes critican que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa publicó esta nota. Y yo celebro que la haya publicado, porque conociendo las tonterías que esa empresa hizo en su perjuicio, podemos aprender todos los demás lo que no se debe hacer, para no sufrir estas graves consecuencias. Bien, estimados amigos, espero que el contenido de este video los haga reflexionar y los haga tomar excelentes decisiones en su beneficio. Sean muy felices, que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video.